Eh, Gracias, estoy muy agradecida. Ok, ¿qué es lo que yo iba a decir? Ah, canciones. Y la pongo a veces. Yo trato de ponerla una y no sé si se escuchaba bien, como música de fondo, lo que esperamos. Te amo. Y yo también te amo, Diana. Es un amor profundo. Amén. Muy bien. No, pero hasta la idea. Dale, Jess. ¿Me oye? Se oye, vas a leer hoy. Ok, ok, ok. Ah, mira, Jess le entró. Ok, para que no haya un silencio como extraño. Voy a ir hablando un poquito. Ok, el otro minuto que queda. Ya que estamos en el capítulo 5, ya vamos a terminar. Nos falta solamente un capítulo. Para los que no saben, Efesios dura 6 capítulos. Dura no, son 6 capítulos. Entonces, una recapitulación, porque hay gente que a veces no ha entrado, o no, tal vez no entró el día específico que lo dije, pero que sea en el chat. Dura 6 capítulos y 20 minutos. Exacto, gracias, David. El punto es, no dura, tiene 6 capítulos, ¿verdad? Y básicamente los primeros 3 capítulos son una explicación de lo que es el Evangelio y los otros 3 son una explicación de cómo vivirlo. Y eso me parece muy interesante de Efesios y por eso lo decidimos estudiar. Entonces, el capítulo de hoy es muy interesante. ¿Por qué? Y yo quería darlo. Perfecto, Diana, lo voy a hacer. Diana está muy convencida de pecado el día de hoy y hay que orar fuertemente por ella, fuertemente por todas las mujeres de la iglesia, por un acontecimiento que luego explicamos. El punto es, nadie va a explicar. El punto es que, sí, vamos a orar por eso. ¿Quién más quiere orar? Me declararon pecadora. El punto es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque este es el capítulo que habla, el capítulo muy controversial de Efesios, que habla acerca del matrimonio cristiano, cómo se debe ver un matrimonio cristiano. Ustedes saben, el que habla de que la mujer debe ser sumisa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a sumergirnos en eso y vamos a aprender realmente qué dice la Biblia acerca de eso. Uf, ok, Diana, está dando idea tú. Está buena la idea. Me gusta, me gusta. Entonces, nada, vamos a hablar de eso hoy, por eso quería que entraran. Y sí, espero que entren el jueves, porque no es porque yo quiera acabar, pero hay que pasar a otros temas porque la Biblia es larga. Y sí, ya por este año yo no creo que vaya de estudio porque ya estamos en diciembre, ustedes saben cómo que. Ajá. Pero ya yo creo que comenzaríamos otro estudio el año que viene. Y eso me emociona mucho. Podemos comenzar un estudio nuevo el año que viene y tal vez se pueda integrar más gente. Y ahora que tenemos el grupo puede ser más
Ok, falsas doctrinas. Vamos a anotar la idea y falsas doctrinas puede ser una. De Apocalipsis, porfa. No. Yo escuché una tipa una vez que decía, que le preguntaban cuál era su como que interpretación de Apocalipsis y qué sé yo qué. Y ella decía, yo solo sé que ganamos al final. Y yo estoy muy conforme con esa idea por ahora. Entonces, por ahora, yo no quiero estudiar Apocalipsis. Y yo sé que está en la Biblia, pero ya yo lo leí. Y no... En verdad, perdón que estoy hablando tanto, yo siento que estoy hablando como un monólogo, ya son Lidia, pero voy a decir eso. Ah, Esther entró, muy bien, ya, podemos comenzar. El punto es que yo leí Apocalipsis como entero, y a mí me gustó, en verdad. Y antes a mí me daba terror. Y ahora me gusta, es uno de mis libros favoritos, en verdad. Aunque yo no lo he vuelto a leer, pero me gustó mucho. Anyways, ya vamos a empezar. Por verte. Salmos también puede ser. Ok, Salmos muy lindo. Amo Salmos. Ok, ya, vamos a empezar. Gracias por entrar el día de Today. Les quería decir que si ustedes un día no pueden entrar, no lo digan. O sea, díganlo. Comuníquenlo. Para yo no entrar y que no haya nadie. Ok. Solo pasó esa vez, pero por favor comuníquenlo. Y nada, vamos a orar. David te invitó de eso. Ay, yo lo estoy estudiando, en verdad. O sea, como que yo, mi devocional, pero que esa es la cosa. Ok, Jessica, muy bien, vamos a orar. Supongo que nadie va a querer orar porque nadie quiere orar, entonces yo voy a orar. Al final pueden orar. Bien, vamos a orar, para empezar. Señor, gracias por este día, Padre, gracias, Señor, por el inmenso amor, la inmensa misericordia, la inmensa gracia que tú nos das en ti, en tu Hijo Jesús. La oportunidad que tú nos presentas, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, aprender más de ti, Señor, de literalmente ver qué cosas tú nos dices, Señor, acerca de nosotros, acerca de ti, Señor, y poder conocerte más de una manera profunda. Te pedimos, Señor, que en nuestro paso por la palabra, Señor, podamos no solamente conocer más de ti, Señor, sino actuar en base a ese conocimiento, Señor. Que mientras sepamos que tú eres un Dios digno y un Dios justo y un Dios bueno, Señor, que podamos asimismo, Padre, imitar a Cristo y ser nosotros personas que te honren y te glorifiquen. Ayúdanos a crecer en santificación, ayúdanos a crecer para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Padre, a que en cada acción que nosotros hagamos, Señor, podamos reflejarte a ti. Y que cada acción que nosotros hagamos y cada palabra, Señor, que hablemos, Señor, pueda representar el Evangelio, que es lo que hemos venido estudiando. Ayuda a que la palabra que hablemos el día de hoy no sea algo que yo diga o algo que nosotros leamos, Señor, sino algo que venga directamente de ti. Que tú seas, Señor, el que hable a nuestros corazones y que podamos... que nuestros entendimientos puedan ser abiertos y nuestros corazones, Señor, para que haya cabida en nosotros, Señor. Y ellos puedan ser plantados y puedan crecer, Padre, para bendición de otras personas también. Damos gracias por cada una de las personas que están aquí el día presente, porque apartan un tiempo de sus días, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, y para poder buscarte de todo corazón. Porque sabemos, Señor, que si tú moriste en la cruz por nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es dar un pequeño tiempo de nuestras vidas a ti, Señor, a tu conocimiento, entregarlo, Señor. Lo menos que podemos hacer es entregar nuestras vidas a ti. Y es de una forma en la que lo queremos hacer. Te pedimos que tú nos ayudes y que hacia el final de este estudio tú nos sigas bendiciendo y nos sigas dando ánimo y pasión por leer tu palabra y que aun cuando acabe, Señor, nosotros podamos seguir queriendo estudiarla, Señor, de manera profunda. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Requiero que participen, requiero que me hablen. Porque, en verdad, este capítulo está chulo y quiero comentar. Si lo dicen por el chat, está bien. En el Instituto ese salmo es muy largo. Es el libro más largo de la Biblia. Qué chulo. Ok, primero comenzamos. Efesios 5. Ok. El título general de Efesios 5 es vida en el Espíritu. O sea, nosotros vamos a ver todo lo que está basado en la vida en el Espíritu. Cómo se ve una vida en el Espíritu. Cómo se ve una vida vivida en el Espíritu y para el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo. En los frutos del Espíritu y así. Son conceptos que ya hemos visto. Espérate, vamos a ver. Ok, entonces, vista general del capítulo. Nosotros sabemos que hemos estado haciendo esto. ¿El cuarto, Antonio? Nosotros sabemos que hemos estado haciendo esto desde ya. No te oigo.
Perdóname. Lo hice una para. Ok, déjame apagar la cámara para que mi hermano salga. ¡Sal! Ok, fallo técnico. El punto es que tenemos la vista, ya va a volver a entrar, la vista general del capítulo, ¿verdad? Tenemos del versículo 1 al 12, trata de abandonar la oscuridad. Hay una oscuridad que existe en nosotros y nosotros tenemos que abandonarla. No porque sí, o sea, hay una razón y la vamos viviendo. Bien, el versículo del 13 al 21 se habla de andar en luz. Entonces, nosotros vemos que es como por faceta. Primero nos habla de abandonar la oscuridad, luego del 13 al 21 andar en luz, cómo se ve andar en luz, y luego del 22 al 23, dos versículos, perdón, del 22 al 33, la vida llena del Espíritu, sujeción y responsabilidad en el matrimonio. Que es como que la parte controversial o la parte de la que se habla más. La parte del matrimonio, cómo se ve un matrimonio cristiano, lo habla mucho en boda, lo habla mucho en predicaciones y hoy vamos a estudiarlo un poco más a fondo. Entonces tenemos andar en la oscuridad, andar en luz y la parte de la sujeción y la responsabilidad en el matrimonio. Entonces vamos a empezar. Bien, de versículo 1 al 2. ¿Quién quiere leerlo? Versículo 1 al 2 de Efesios 5. Of course, David, adelante. Dice, andar en amor. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Ok, perfecto. Entonces, vamos aquí a anotar algunas cosas en el versículo del 1 al 2. Estos hablan de andar en amor. Sean pues imitadores de Dios y como hijos amados, son como que cosas claves. Entonces, sean pues imitadores de Dios. No podemos contentarnos con compararnos entre hombres. Algo que nosotros hemos hablado, yo creo que yo lo he mencionado antes, el hecho de que nosotros muchas veces como cristianos decimos, yo estoy siendo, o sea, a mí me está yendo bien como cristiano porque por lo menos yo no estoy como este cristiano, que él está súper descarriado, o como este cristiano, que él no está leyendo su Biblia tanto. Nuestro estándar con el que nosotros nos debemos medir siempre es Cristo. O sea, nosotros si no estamos haciendo algo en nuestra vida como cristianos, nosotros debemos decir, fulanito lo está haciendo, o Cristo ya lo hizo, o sea, Cristo ya dejó ese ejemplo para nosotros. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿qué se refiere con eso? Hay un versículo en 1 de Pedro 1, 15 al 16. Está aquí, ¿quién lo quiere leer? Si alguien lo quiere leer. Que no sea David, pero si nadie. Yo. Ok, dale, Gris. Donde dice 1 de Pedro 1, 15, 16. Sí, ahí. Ok. Bien. Ok. En nombre de Jesús, amén. Sino, como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Gracias. Entonces aquí no da un ejemplo, o sea, ahí no lo dice claro. Nosotros debemos ser santos, nosotros debemos ser imitadores de Dios, porque Él ya es santo. No porque, o sea, no porque nosotros imitamos a otra persona, no porque nosotros vemos a un cristiano y decimos, debemos de ser como ese pastor o como ese amigo de nosotros, sino porque Él es santo. Entonces, también nos dice, piensa en Dios. Esta parte interesante. No nos dice, piensa en Dios o admira a Dios o adora a Dios, aunque todos esos son deberes cristianos importantes, sino que aquí nos dice, este es un llamado a la acción práctica, yendo más allá de nuestra vida interior con Dios. Aquí nos dice que seamos imitadores de Dios. Aquí nos dice que nuestras acciones que sean como la del Señor. Y es interesante, o sea, ve como una parte de la vida en el espíritu, no es como que, adora a Dios, piensa en Dios, admira a Dios, di qué lindo es Dios, sino actúa como Dios. Y eso es algo muy, muy importante que nosotros a veces pasamos por alto y creemos que nuestra vida espiritual son simplemente actos espirituales, son simplemente la oración, simplemente nosotros leer la Biblia. Pero son acciones que se reflejan como que Cristo ya la hizo, como Dios ya la hizo. Entonces, algo también importante anotar es la parte de que los niños son imitadores naturales. A menudo hacen exactamente lo que ven que hacen sus padres u otros adultos. Cuando actuemos de acuerdo con nuestra naturaleza de hijos de Dios, lo imitaremos. O sea, el Señor lo diseña de una manera tan perfecta todo eso, que así mismo nosotros lo podemos ver en la naturaleza. Así mismo como nosotros vemos que los hijos imitan a los padres en sus acciones, nosotros somos hijos de Dios.
O sea, lo que nosotros vivimos escuchando. Así mismo como los hijos imitan a sus padres, nosotros cuando nosotros actuemos de acuerdo a nuestra naturaleza de hijos ahora, nuestra nueva naturaleza de hijos, nosotros vamos a comenzar a imitar a Dios. Y aquí viene la parte de nosotros hacer buena obra, no solamente por llegar al cielo, o sea, no por llegar al cielo, sino porque es algo que va a salir de imitar a Dios, algo que va a salir por nuestras acciones, por las cosas que están en nuestra nueva naturaleza. Entonces, bien, ahora aquí abajo hay unas frases que nos explican un poco, un comentarista que se llama Adam Clark, que nos explica la parte de se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y habla de la palabra ofrenda y de la palabra sacrificio. La palabra ofrenda dice que es una oblación, una ofrenda eucarística, lo mismo que minja, en Levítico 2:1, y siguientes que se explica como una ofrenda hecha de flor de harina. Esto es interesante porque son como que cosas técnicas, pero interesante saberla, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Significa cualquier ofrenda mediante la cual se expresaba gratitud por las bendiciones temporales recibidas a la generosidad de Dios. O sea, está hablando del trasfondo como que de la palabra de ofrenda. Y luego dice, la palabra sacrificio es una ofrenda por el pecado, una víctima por el pecado. Lo mismo que sebak, que casi universalmente significa ese acto de sacrificio en el que se derrama la sangre de un animal como expiación por el pecado. Estos términos pueden considerarse justamente como que incluyen todo tipo de sacrificio, ofrenda y oración, hecha a Dios por cualquier motivo. Y esas son cosas que se hacían en los tiempos de antes. Y aquí lo que nos está diciendo es que así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí no está diciendo que Cristo se entregó como esas cosas que la gente entregaba hacia Dios. Entonces, Él se entrega como sacrificio. Y algo que no puse aquí, pero como que hablándolo me di cuenta ahora, nosotros vemos una línea. Entonces, si nos dicen que seamos imitadores de Dios, como hijos amados, y nos dice que andemos en amor, así también como Cristo, y nos está diciendo que Cristo se dio como una ofrenda y sacrificio a Dios, entonces, ¿qué sería lo siguiente? Como que, ¿cuál es la siguiente línea? Entonces, nosotros tenemos que dar nuestra vida como ofrenda y sacrificio al Señor. Y entonces eso es algo que normalmente nosotros pasamos por alto, que si no digiriéramos como que cada versículo uno por uno, lo pasáramos por alto. Entonces, bien, versículos 3 al 4, habla de un contraste en andar en amor, conducta que no es apropiada por el cristiano. O sea, no hablaron ahora anteriormente de cómo si nosotros debemos andar imitando a Dios, y ahora van a presentar un contraste, como no debemos andar. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Rogil, léelo. Tú te oyes y habla alto. Ok, dice... Ok, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Yo no sé si se entendió, pero bueno. El punto es que aquí Pablo usa una lista completa de pecados sexuales. Y cuando uno está leyendo eso, uno no lo ve como pecados sexuales, como que todo lo de la lista, pero ahora vamos a ver por qué. La inmoralidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionan entre ustedes. Esos son como que lo primero que mencionan. Y debemos notar que el tema de la apelación moral no se trata de evitar estas cosas para que pueda ser un santo. Es de lo que estábamos hablando ahorita. No se trata de evitar estas cosas, o sea, no se trata de evitar inmoralidad, impureza, avaricia, obscenidades, necedades, groserías, para ser un santo. O sea, yo quiero evitar esa cosa para yo ser santo. Sino más bien, eres un santo, ahora vive como corresponde a un santo. Y lo que pasa, nosotros creemos en la creencia cristiana y protestante que todos los cristianos son santos. O sea, todos los cristianos son apartados para el Señor. Esa es la definición literal de santo. A diferencia de otras creencias que solo piensan que algunas personas que han hecho muchas hazañas con su vida pues fueron los santos, pero nosotros creemos que todos los cristianos son santos. Entonces aquí lo que nos está llamando es actuar como tal. Este énfasis en el pecado sexual era apropiado y ahora vamos a ver por qué. O sea, todas estas cosas se relacionan con el pecado sexual por la cultura de la época de Pablo. Las obscenidades, ni necedades, ni groserías eran cosas que en ese tiempo se asociaban con el pecado sexual. Y eran cosas de la cultura de Pablo, como ya dije, que se vivían especialmente en la ciudad de Éfeso y se entregaban a la inmoralidad sexual.
el tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a los santos era completamente aprobado por la cultura de su época y la nuestra. Y por lo tanto, Pablo menciona esas actitudes o acciones. Pero no es algo que sea extraño a nosotros, no es como que estas cosas no le encuentran como que, no, ahora nosotros no tenemos un problema con eso. Claramente, esas son cosas que todavía viven en la cultura de nosotros ahora. Entonces, sí, nos presentan el contraste de los primeros versículos, ahora con el 3 y el 4. Y, entonces, del 5 al 7, ¿quién lo puede leer? El 5 al 7 habla de las consecuencias de una conducta que no es apropiada para los cristianos. Dale, David. Dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Amén. Entonces vamos a hablar de cada parte. Thank you. Ok. Entonces dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¿Qué significa? Las personas mencionadas en Efesios 5:3, el fornicario, el inmundo y el avaro, no tienen herencia en el reino de Dios. Si el reino de Dios está vivo en ellos, se ha producido una transformación para que no puedan descansar en la práctica habitual de estas cosas. O sea, que aunque nosotros caigamos en estas cosas, nosotros no vamos a poder descansar en estas cosas, no vamos a poder ser como que, hay una actitud que yo puedo tener, o sea, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, no son cosas que yo pueda practicar ahora en mi nuevo estado de transformación. Lo voy a tratar de decir en palabras llanas, que básicamente es que algo que mucha gente se pregunta ahora en los tiempos actuales es que si, un ejemplo, si nosotros somos cristianos y nosotros sabemos que todo peca, todo cristiano peca, nosotros no dejamos de pecar. ¿Por qué, por ejemplo, Dios no acepta a los homosexuales? Porque si vamos a seguir pecando, yo puedo pecar diferente a ellos. O sea, ellos pueden ser homosexuales y cristianos porque yo puedo pecar diferente a ellos. Y es una pregunta que realmente, si tú no tienes un entendimiento como que amplio de la Biblia, está válido decirle, no hay por qué reírnos, ni hay por qué decir como que, no, que tú pides. Porque es válido, o sea, si yo estoy mintiendo y yo le pido perdón al Señor, porque un homosexual no puede decir, sí, yo soy cristiano, yo le pido perdón al Señor y sigo chilling con mi vida, por lo que habla aquí. Que lo que pasa con la homosexualidad es que una práctica, tú estás practicando tu pecado, tú estás viviendo un estilo de vida de práctica de ese pecado, como cualquier otro pecado. Y aquí no tan pecados, que son impurezas sexuales, o sea, pecados sexuales, pero no mencionan la homosexualidad. Pero no porque no sea importante, sino porque en el enfoque de esa época, en la cultura de esa época, era el que se necesitaba. Entonces, básicamente, la práctica del pecado, el estar descansando en ese pecado, es lo que no te permite tener una relación con Dios. Bien, entonces, luego dice, espérate, alguien dijo algo en el chat. Todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios sin importar la magnitud que uno quiera dar. Exacto, también es otra cosa, que algo que la gente no ve también, es que no es que los pecados, para nosotros, no es obviamente que si tú mientes, algo que aclarar, no es obviamente que si tú mientes lo mismo que tú matas a una gente, hay grados, pero lo que quiere decir esa frase es que Dios ve el pecado como lo que es pecado, o sea, algo malo, es el detrimento de tu naturaleza. Y el Señor, igualito, o sea, aquí lo podemos ver, no tienen herencia en el reino de Dios, lo que son idólatras, lo que son fornicarios, lo que son inmundos, lo que son avaros, o sea, son pecados bastante, o sea, diferentes, pero ninguno tiene herencia en el reino de Dios. Y eso es lo que significa como que todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Que la consecuencia del pecado es lo mismo. Y eso es lo que habla en este versículo, la consecuencia de una conducta que no es apropiada para los cristianos. Exactamente, todos los pecados te vuelven pecador, me gustó eso, muy bien. Gracias por participar en el chat, muy bien, sigan participando. Entonces, dice, avaro que es idólatra. Significativamente, Pablo dice que el hombre avaro es un idólatra. La idolatría ocurre de maneras mucho más sutiles y poderosas que simplemente inclinarse ante una estatua. Perdón. Nosotros hablábamos en el primer estudio, creo que fue, de qué es el Evangelio, de que la idolatría no es simplemente tú rezar ante una estatua. Que nosotros los cristianos protestantes tendemos a criticar mucho, a atacar mucho a los católicos, que no, que ellos adoran, que no, que ellos son idólatras. Pero nosotros muchas veces tenemos idolatría diferente en nuestra iglesia. Nosotros tenemos un tipo de idolatría
que puede ser una idolatría hasta el mismo pastor, puede ser una idolatría hasta los mismos rituales que nosotros tengamos en nuestra misma iglesia. Y aquí habla de que la avaricia puede ser idolatría, de que la avaricia puede ser una persona idólatra también. Entonces, es importante notarlo. Y después dice, nadie os engañe con palabras vanas. No podemos permitir que las palabras vanas excusen o minimicen el juicio debido a la práctica de estos pecados. Es cierto que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y algo o sea, que cuesta entender muchas veces, que la persona predica mucho, hay dos extremos, la persona predica mucho el juicio de Dios sin la gracia de Dios, o predica mucho el amor y la gracia de Dios sin el juicio de Dios, sin ningún tipo de castigo. Si Dios es amor, Dios te quiere como tú quieras, no te va a pasar nada, ven a Él. Entonces, obviamente, ahí viene todo lo que es un cristianismo como que a la ligera. Pero después de toda la gente que nada más predica la condenación, de que tú te vas por el infierno, de que tú no sirves, de que bla, 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 o sea, tú eres un pecador, y no te dan la cura. Es como dar la enfermedad, tú te enfermas, pero no te dicen la medicina, no te dicen la medicina que tú te debes de tomar, y no tiene sentido. Y nadie se engañe con palabras vanas, es porque existen predicaciones que no, obviamente no son bíblicas, no son correctas. No seáis pues partícipes, entonces dice, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas habitualmente por la fornicación, la inmundicia y la codicia. Sin embargo, ni siquiera ocasionalmente deberíamos ser partícipes con ellos. O sea, Pablo lo ve de una manera tan estricta este tipo de pecado que ni ocasionalmente nosotros deberíamos ser partícipes con ellos. Partícipes con las personas que son así. Y es una forma un poco radical de verlo, pero es nuestro andar como cristianos. Y no está diciendo en el mismo versículo la consecuencia de eso, porque no tenemos herencia en el reino de Dios si nosotros no hacemos partícipes de esas acciones. Y usted ve la frase de dime con quién andas y te diré quién eres, que si yo que yo antes decía como que no, yo no creo eso, que si yo que, porque realmente uno crece como que en ambientes que no son los mejores y uno no sale mal, gracias a Dios. Pero la Biblia misma habla de que las personas con las que nosotros rodeamos, las personas que nosotros hacemos partícipe de la acción que hacen las personas alrededor de nosotros, afectan mucho nuestra conducta y afectan mucho nuestra relación con el Señor. ¿Y cómo se adapta eso a la actualidad? ¡Qué lindo! Hacen preguntas, me encanta. Ok, perfecto. Gracias, Sara, por preguntar. Sara hacía falta en el grupo porque Sara participa y Sara hace preguntas. Gracias, Sara. Muy bien. Entonces, ¿cómo se adapta eso en la actualidad? Realmente, eso no es muy diferente a lo que nosotros vemos en la actualidad ahora. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay un grupo de personas que hace todo estos pecados, ¿verdad? Que actúa de esta forma y tú has sido santo ahora, tú has sido transformado. No te haga partícipe de esa acción. Nosotros, la palabra santo, o sea, te ayuda como que a definir todo eso. Es que nosotros somos ahora apartados para Dios y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que significa eso es que básicamente lo que nosotros debemos hacer es lo contrario a lo que las personas de este mundo están haciendo. Entonces, en el tiempo actual, básicamente, eso se adapta a que si las personas del mundo están siendo partícipes de pecados sexuales, inmoralidad, de todo lo que aquí está mencionado, y nosotros lo podemos extrapolar a los pecados de este tiempo. Si tú ves que en tu comunidad hay personas que están pecando de una manera diferente que dice la Biblia, son pecados. O sea, no tienen herencia en el reino de Dios los pecados que se están mencionando aquí, pero recuérdense que la carta como que apuntan hacia este público en específico. Pero son pecados que si nosotros lo vemos en el tiempo de ahora, no son muy diferentes a lo nuestro. No es muy diferente a lo que está pasando. Dale, David. Y participación. No, o sea que Esther puso de lo de Romanos 12:2 y que Ajá. si tuviera problema. Ah, claro, dale. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. ¿Tú quieres decir algo en cuanto a eso? ¿Tú quieres decir algo en cuanto al versículo? Yo iba a ser como un mensajero, Okay. para que tú estés en la misma línea. Está bien, entonces. Ok, no, Gris dice, no nos hacemos iguales a ellos, pero la influencia y las opiniones de esas personas pueden traer dudas y deseos de tales cosas, ya que Satanás los induce a ellos para inducirnos a nosotros. Y hay de aquellos que no estén de cabeza con Dios, no sé si me explico, pero igual. Sí, básicamente nosotros no podemos actuar como ellos y ellos no influencian. Muchas veces nosotros tratamos de estar en esos lugares para hacer buena influencia, o sea, estar en un grupo de personas que actúan de esa manera para hacer buena influencia,
Pero muchas veces, para nuestra condición espiritual del momento, es mucho más fácil irnos de esos lugares. O sea, hay que tener sabiduría para saber cuándo es importante nosotros saber qué amistad mantener, qué grupo y círculo mantener, quiénes son las personas con las que nos debemos rodear. Isabela, oh my God, qué lindo están participando hoy. Dale, Isabela. Que también yo iba a decir que yo creo que hay una diferencia también en asociarse con personas que dicen ser cristianas y que no actúan como cristianos, y de asociarse con gente que no son cristianos y por ende no viven una vida cristiana. O sea, yo pienso que en ambos casos hay que tener cuidado y que uno tiene que estar siempre alerta cuando uno está desarrollando amistad con gente que no son creyentes, pero que en la Biblia uno ve a Jesús comiendo con pecadores y haciendo vida con ellos, aunque él no era partícipe en sus actividades pecaminosas. Pero que sí, específicamente en la Biblia, o sea, en Corintios, Pablo dice que si hay una persona que era parte de la congregación y empieza a vivir una vida en pecado, con ese tipo de personas sí uno no se debe ni siquiera asociar, porque son gente que están ensuciando el nombre de Cristo y están diciendo, yo soy cristiano, pero los cristianos actuamos así, de una forma que es totalmente contradictoria a la Biblia. Gracias. Dale, David. Y yo quería añadir con eso que dijo Isabela, de como que también tener cuidado con cristianos que, bueno, gente que dice ser cristiano, pero como que hay veces que tú no tienes que ser muy, como que iluso y como que así, él dijo que es cristiano, yo sé que es cristiano, como que yo me puedo juntar con él. A veces que uno tiene que discernir y saber realmente en qué es lo que es esa persona, porque hay veces que hasta un poco más peligroso puede ser ese tipo de persona. Porque tú dices, ah, no, o sea, si él está yendo a eso, él es cristiano, como que, o él hace eso, él es cristiano, o sea, como que está bien, eso no hay problema, yo lo puedo hacer. O que él te pueda llegar a convencer más fácilmente de cosas que realmente no sean de Dios, pero tú lo estés justificando y tú piensas que sea cristiano, de verdad. Sí, incluso, ay, perdón. No, Yo iba a decir que incluso el otro día estaba hablando con una amiga de eso, que yo siento que a veces incluso no dejarse influenciar en ambientes cristianos, a veces es aún más difícil que en ambientes seculares, porque cuando tú estás en ambiente secular, la gente está viviendo en pecado y tú dices, no, yo no hago eso porque yo soy cristiano. Pero cuando tú estás rodeado de gente que dicen ser cristiano y que están viviendo en pecado, es muy difícil tú decirle, no, yo no hago eso, pero ¿y por qué? No, porque yo soy cristiano, pero te van a decir, no, porque la Biblia no dice eso exactamente. Entonces, como que es mucho más difícil, porque incluso el tú dejar de hacer cosas se ve como una acusación hacia las personas que están diciendo ser cristianas y cosas así. Entonces, es como más complicado aún. sí, antes de darle la palabra a Josué y a Hansel, creo que fue José primero y después Hansel. Gracias, Isabela. Y gracias, David. Diana dijo algo por el chat, que, o sea, yo no te estoy diciendo a ti que no tenga amigos que no sean cristianos, ni estoy diciendo que, ay, no es cristiano, bye, no me voy a juntar contigo. Claro que no, o sea, la mitad de nuestras amistades, yo estoy segura de que la mitad son gente no cristiana. Lo que estamos diciendo aquí es que tú no vas a ser partícipe del pecado de lo que ellos están haciendo, que es literalmente lo que dice la Biblia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Eso es lo que te está diciendo. Y que algo que dijo Isabela, importante también, y creo que David también lo mencionó, que Jesús, algo de mi cosa favorita, que Jesús se sentaba con pecadores, pero Jesús se sentaba con pecadores, algo que yo vi hace un tiempo, que Jesús se sentaba con pecadores y le cambiaba la vida. Jesús no se sentaba con pecadores y era como que, ok, bye, comí contigo, adiós. No, Jesús le enseñaba como que su forma de vida a esas personas. Y no es como que nosotros vamos a tener una conversación transformadora con una persona que no sea cristiana cada vez que la veamos, sino que Jesús se sentaba con esa persona, Jesús no pecaba con esa persona. ¿Tú entiendes? Hay veces que tu testimonio es la manera más efectiva de compartir el evangelio. Hay gente que si te ve y te dice tipo, wow, ¿qué es lo que tiene ella que vive así? Y ese le prende el bombillo. Yo quiero hablar de eso después, porque yo escuché una respuesta en contra de eso y yo creo que Isabela le va a gustar. Pero ok, Josué y después Hansel, porque, ajá, dale Josué. Algo súper rápido que quería señalar, y es que hay un asunto que cuando uno se desensibiliza o empieza a ver normal las prácticas que están alrededor de uno y uno no se da cuenta. Y yo creo que es el gran peligro de o asociarse con gente que no son cristianos siempre, o asociarse con gente que dicen ser cristianos y no lo son, porque uno empieza a ver normal las prácticas que uno antes de esa asociación veía como malas. Y no solamente pasa con gente.
pasa, por ejemplo, con algo tan simple como ver películas y series, señores. Yo no sé a quién le ha pasado esto en algún momento, pero hay veces como que tú ves ciertas prácticas en la serie y película que son tan comunes que tú empiezas a verla como válida, como que tan bien, como que, o sea, o sea, como que tú te vuelves menos radical en contra de esas conductas. Como que en un principio tú la veías y tú decías como que, ok, eso está mal. Pero ahora tú la ves y tú estás como que, bueno, pasa. O sea, como que uno se va lentamente desensibilizando. Y eso es peligroso porque tú no te das cuenta. A menos que tú te detengas un día y digas, oh, pero está pasando esto. Sí, totalmente. Hay una frase, digo, una oración que yo no sabía que tú podías hacer. O sea, no es que yo no sabía, pero como que nunca se me había ocurrido que tú podías hacer. Hey, creo que... Hola, ok, adiós. Hay una oración que yo nunca había pensado hacer y era una oración como que, Señor, ayúdame a odiar el pecado. Como que no está mal tú orar por eso, no está mal tú orar para que el Señor te ayude a odiar lo que está mal y odiar lo que tú no debes ser partícipe. Porque cuando tú tienes, o sea, porque cuando tú detestas lo que el Señor no quiere que tú hagas, pues entonces tú no lo vas a hacer. Es como todo lo que nosotros estamos hablando, o sea, tú vas a ser imitador de Dios porque tú no vas a querer ser partícipe de esa cosa. No va a ser como que, ay, yo no me estoy juntando con esta gente, yo no estoy haciendo esto, cada día de mi vida va a ser un dolor constante. No, tú puedes orar para que el Señor te haga repulsar ese tipo de conducta y acciones. Dale, Hansel. Sí, 100% con lo que han dicho. Realmente si vemos como una conducta así mala y la vemos como que varias veces, puede ser como que hasta poco a poco la vayamos como aceptando. Algo que yo tenía en mente era algo que se encuentra en Santiago 4, que menciona que, dame leer la parte. Dale. Si alguien quiere, bueno, dame leer entero. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, sí, entiendo que va conforme a lo que han dicho, o sea, como yo no puedo hacer amistad con el mundo en el sentido de hacer esas prácticas, que yo compartí esa práctica totalmente pecaminosa. Obviamente aquí no me dice que si yo veo a alguien del mundo que los rechace, sino yo puedo compartir con ellos, así como claramente mencionaron que Jesús compartía con gente que no eran cristianas. Pero sí, o sea, esas prácticas que ellos hacen, yo no puedo hacerlas, yo no debería hacerlas, sino rechazarlas. Y si tengo un amigo que hace eso, hasta confrontarlo y ayudarlo y decirle que pare. Exacto. Y importante también saber que en la Biblia, una vez predicaron acerca de eso, un día no te doy la palabra y después leo algo del chat. Que una vez en mi grupo me predicaron algo acerca de como la definición del mundo en la Biblia. Como que en la Biblia hay diferentes como que definiciones del mundo y depende de su contexto. O sea, hay veces que al mundo se le refiere a la gente, hay veces que al mundo se le refiere al sistema en el que nosotros vivimos y al mundo literal, como el planeta. Entonces, cuando dice que tú no debes hacer amistad con la gente del mundo, cuando tú no debes hacer amistad con el mundo, no seas amistad con el mundo, es con el sistema y las prácticas que hay en el mundo, es con la forma de vivir del mundo, con la ideología del mundo, pero no con las personas que están sometidas bajo eso porque están cegadas. Entonces es importante también saberlo. Gracias, Hansel, por el versículo. Dale, Diana. Hola. No, yo quería comentar yo estoy leyendo un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Ese libro está durísimo, o sea, se lo recomiendo. Ese libro es heavísimo. Y wow, o sea, y trata una perspectiva totalmente del tema que estamos hablando aquí, sobre cómo, vamos a ponerlo, el diablo o los ángeles del demonio, utilizan personas que están en su mundo para a nosotros, los que estamos en la fe, cautivarnos. Y por eso habla también que, por ejemplo, mira que fulano se está riendo de los chistes de fulano, que deja que eso fluya, porque eso le abre cabida, le abre lo que sea. Sí, es una perspectiva, o sea, que totalmente te abre tu mente y es blow minding. Dale. Que justamente estaba pensando en el mismo, o sea, yo estoy también leyendo ahora mismo de Diana. Justamente ahorita cuando estábamos hablando sobre como que, no me acuerdo con qué fue específicamente, pero yo pensé de que, wow, me acordó como que al libro, porque es como que el libro, si es Lewis, lo pone de una manera tan creativa y tan como que plain, de cosas que son como así. Un ejemplo era de que el paciente del demonio era un tipo que estaba en la iglesia, entonces Screwtape, el tío, le decía de que mira, lo que tú tienes que hacer es simple, como que tú ponlo a pensar en la ropa del que está al lado de él.
ponlo a criticar de la manera en que se está comportando en la iglesia. Y como así tú vas sembrando como una discordia en medio de él, en la iglesia, y así tú lo haces pecar. Entonces son como que cosas tan simples y tan cosas muy fáciles de pasar por encima que uno puede hacer y uno no se da cuenta que también como que está haciendo mal. Y sí, totalmente recomendable el libro. Sí, y es importante también lo que dice, gracias a David y Ana por participar, que son cosas que nosotros no nos damos cuenta, o sea, son cosas como que pequeñas cosas. Y yo no he leído el libro, pero yo lo quiero leer porque yo sé que tiene una forma como muy creativa de presentar esa parte del pecado. Dame un segundo, porque Antonio está de chitoso. Gracias, María. Entonces, ok, la Biblia dice, ¿cómo fue? ¿Quién quería leer? Ah, Esther quería leer. Déjame leer los mensajes porque dijeron algo interesante ahorita y después le doy la palabra a Esther. Diana, esa fue la mano de ahorita. No sé si tú quieres volver a comentarlo. Ah, no, escúchame, no sabía que después que uno hablaba no se bajaba. Bien. Ok, aquí. Isabela dijo, aunque a veces es importante cuidarse de ver a las personas como proyectos, porque como cristianos a veces nos acercamos a los inconversos con la mentalidad de vamos a convertirlo, cuando en realidad nuestro sentir debe ser amarlos de manera intensa y radical sin una agenda. Muy bien, gracias por eso, Isa, y eso es totalmente cierto. O sea, totalmente en el sentido también de que nosotros a veces ponemos a los inconversos, o sea, a las personas que no son cristianas, bajo un estándar que ellos no deberían de estar. Ellos no deberían de actuar como Cristo, no espere que ellos actúen como Cristo. O sea, en el sentido, o sea, nosotros vemos a los cristianos, vemos muchos cristianos que actúan de esa forma, que dicen de que, wow, el mundo sí está mal, el mundo está horrible, mira esta gente actuando así, no debería estar así. No es nuevo, o sea, la Biblia te dice que la gente va a actuar así, o sea, la Biblia te dice, y es lógico, si ellos no tienen de Dios, ellos no tienen por qué actuar bien, ellos no tienen por qué servirle a ningún bien mayor, ¿te entiendes? Entonces, nosotros no deberíamos sorprender, nosotros tenemos que amarlo, y a través de ese amor es que nosotros lo vamos a captivar, como dijo Isabela. Dale, Esther. Ok, yo no sé si me escucho bien, pero, y perdón si yo sono muy, like, la incómoda que yo le mencioné, de que en mi clase me dijeron, pero es que de ahí es que yo saco muchas de las cosas que yo sé ahora, entonces, sí. En clase de evangelismo, a mí me enseñaron que, like, lo dicen, que, o sea, cuando tú le vas a predicar a una persona, tú no puedes verlo como un proyecto, justamente lo que ella decía, porque es como la gente no la convierte tú, la gente la convierte el Espíritu Santo, tú simplemente plantas la semilla. Entonces, eso no era lo que yo quería decir cuando yo dije que tu vida sirve como testimonio. Es como, porque, o sea, tú más o menos, yo no sé cómo ponerlo con una analogía, pero es como para tú prenderle bombillito, porque hay veces que por la manera en la que tú actúas, la manera en la que tú te diriges a diferentes personas, esa gente se queda de que qué es lo que ella tiene, pero eso, hay mucha gente que no le pasa, por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos que yo siendo cristiana, yo tal vez no ha sido de que, ay, qué es lo que ella tiene, qué sé yo cuánto, pero yo tengo otros que sí, entonces esa diferencia entre esos dos tipos de personas, no soy yo que la hago, no soy yo los diferentes tipos de relaciones que yo tengo con ellos, sino es el Espíritu Santo que hace esa diferencia. Amén, gracias Esther por decir eso. Quiero decir algo en cuanto a eso, porque lo mencionaron ahorita y que qué bueno que lo volvieran a mencionar ahora. Primero, con lo de convertir a la gente. No estamos yendo por, o sea, el mismo tema, son no se apuren. Amén. Entonces, con lo de convertir a la gente, cuando yo entendí, y yo le he dicho esto, yo creo que en Instagram, yo no sé, cuando yo entendí que mi deber, o sea, lo que el Señor me manda es a predicar y no a convertir, eso me dio una paz totalmente grande, increíble, porque yo estaba predicando toda mi vida, estaba esforzándome, hablando de la gente del Señor, y nadie se convertía, y eso comenzó a frustrar, porque yo comenzaba a ver a la gente alrededor de mí, amigas que me decían, sí, como que yo conocí al Señor, y el Señor no me usaba para mí, para esas transformaciones, o personas que me decían como que, ay, sí, yo quiero saber más del Señor, y se quedaba ahí, nunca realmente daban como que el paso. Y yo nunca vi como que eso de cerca, y yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, yo, como que yo me llegué a preguntar como que si hay algo mal conmigo, si es que yo estoy predicando mal, si es que yo debería de darle más seguimiento a la gente. Yo no sé, yo comencé a frustrarme con eso. Y después yo comencé a estudiar la palabra y a entender que el Señor es el que convierte a la persona y que yo soy solamente su instrumento y que si Él me quiere usar a mí predicando por 20 años y no convertía a nadie alrededor de mí, él que se le pega la gana, Él hace lo que Él quiera y yo realmente no puedo hacer nada. Y eso me ayuda a mí, a yo aprender a hablar de Él.
Y ya, y puede ser ese su propósito para yo predicarle a la gente alrededor de mí. Y que a lo que tú dijiste, Esther, de ser como ejemplo, y que la gente, y que muchas veces nosotros no tenemos que hablar y que la gente no va a ver. Eso es cierto. Pero un día nosotros estábamos escuchando un podcast con mi papá, creo que fue una prédica, un podcast, no sé, con mi familia, estábamos en el carro. En una conferencia, gracias. Entonces, estábamos escuchando esto y hablaba que a alguien le preguntaron, un pastor, ¿a qué pastor fue? ¿A John Piper? Bueno, no sé. Le preguntaron, no era John Piper, bueno, qué sé yo. El punto era que le preguntaron, no importa el pastor, le preguntaron que qué le opinaba de la frase de que predica como que mucho, pero como que mantén el ejemplo siempre, como que predica cuando tú puedas, pero siempre mantén tu ejemplo, algo así. Era como que el testimonio siempre estaba y tú puedes predicar cuando sea necesario, tú puedes hablar cuando sea necesario, pero tú siempre debes mantener el ejemplo. Y él decía como que esa frase era como que media tonta y fue como medio controversial en la conferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas lo que van a ver con otro ejemplo pueden confundirlo con buena moral. Y lo voy a hacer así como que directo y nada. No es muy real el concepto de que una gente puede ver como que a alguien cristiano y puede decir como que sí, esa persona es llena del Espíritu Santo, amén, aleluya, yo me voy a convertir porque yo vi a esa persona botando la basura en el zafacón. Realmente no funciona directamente así. Lo que pasa muchas veces es que lo que pueden ver es que esa persona es bien, porque esa persona conoce a Dios y actúa bien y se comporta bien y qué sé yo qué. Y ya, y se puede quedar ahí. Pueden decir, sí, es una buena gente, y ya. Y la buena moral a veces se confunde con el cristianismo. Y entonces eso ahí es peligroso. Y por eso nosotros tenemos que predicar, por eso nosotros tenemos que decir, el mensaje tiene que ir acompañado, gracias, Phil, de Cristo. Porque si nuestra buena moral, si nuestras buenas acciones no vienen acompañadas de Cristo, es solamente eso. Y del testimonio, es solamente eso, es buena moral, se queda ahí. Entonces, David, Gris y después Diana. Que lo que yo iba a decir, que me encantó. ¿Quién fue que dijo lo de que hay que verlo no como un proyecto, etcétera, etcétera? Eso mismo que dieron. O sea, me encantó. Porque es verdad, porque, digamos, en mi caso, para mí fue frustrante entrar por la universidad, ser cristiano. Sara dice que ella duró un año sin saber que era cristiana, pero eso es mentira, ella sí sabía. Pero para mí era como frustrante, como que máquina. O sea, no hay como que producto, no ha habido nada después de tanta cosa, después como que la gente sabe que yo soy diferente, me entraba en conversaciones con diferentes personas, etcétera, etcétera, no pasa nada. Pero hay que saber eso, como que no es tú convertir, no es como que tú tienes un tal y que tú tienes que llegar, de que tienes que convertir, obligado, etcétera. O sea, tu trabajo es, así mismo como tú dijiste, si tu trabajo es predicarle 20 años a esa persona y aún así no pasa nada, ok. También hay que ser sabio con la persona, también hay que tratar de ir al paso. Tú le siembras una semilla de duda, el Señor le inquieta el corazón y de ahí puede salir otra cosa. Entonces hay que saber cómo approach diferentes tipos de conversaciones con personas. Hay gente que tal vez ya están harto de como de escucharte hablar de un cierto tipo de temas. Y para mí hay veces que vale más la pena yo mantener esa relación con esa persona, que no se harte de mí, para yo poder seguir predicándolo, por lo menos con menos intensidad por más tiempo. Pero sí, eso. Bien, Gris. Gracias, David, y muy de acuerdo. Ok. Hablando sobre eso, no me quiero desviar del tema, pero quiero decir un pequeño testimonio rapidito. Que antes de ser cristiana, yo me encontré con un pastor. Yo sé que Dios lo usa grandemente, ese pastor, no voy a decir nombre por si acaso, que es un pastor, mira, increíble. Cuando habla, te da el corazón ahí. Y yo me quería convertir, pero tenía como miedo, ¿sabes? El miedo. Él me jaló, me dijo tú, y yo como que, pues no, yo pasé al altar. Entonces ustedes saben que los pastores a veces tienen, yo no sé, quieren sobrepasar, ¿sabes? Me puso la mano en la cabeza, o sea, y él quería que yo me cayera obligado. Y yo como que, hello, ok, pasó, no me caí, porque yo en realidad, aunque no era cristiana, pero yo tenía conocimiento de Dios, yo dije, bueno, yo lo que espero es que este hombre no me deje caer, yo no me quiero dar un golpe más fuerte, yo lo que quiero es que Dios me toque. Pues llegó otro día, en todos los cultos que yo iba, él siempre iba, él me decía como que, es tu noche, y siempre me llamaba y me hacía caer. Pues bueno, yo me tuve que caer para complacerlo. Yo dije, Señor, perdóname, yo quiero complacerte a ti, pero este hombre que quiere que yo me...
Y te digo, porque a veces los mismos cristianos tenemos un nivel tan tóxico, como que somos nosotros, como que tenemos que lo caer y no dejamos, en verdad, que sea Dios que haga el trabajo, que sea Dios que te ministra, que sea Dios que te hable, o el Espíritu Santo, sino queremos que como somos pastores, que como somos líderes, como somos cristianos, tenemos la mayor autoridad para hacer tales cosas. Y así pasa, o sea, lo digo porque tal vez alguno de ustedes tal vez la ha pasado con tal persona, como que quieren como que toda la cosa a su manera, y no es así. Sí, Gracias. no, de verdad, eso pasa. Y qué buen ejemplo tú diste. O sea, yo te ejemplo todas las risas porque me da risa como el hecho de que te empujen. Pero sí, o sea, algo que tú dijiste que fue importante, muchas veces la gente quiere que yo sea el que trabaje y no Dios. Dios es el que trabaja, entonces Dios no te quiere empujar, Dios no quiere que tú te des un cacazo. O sea que, sí, gracias por compartir tu testimonio. ¿Tú quieres decir algo más? Tú dijiste que querías decir algo más, no sé. No, ok. Diana. Está todo bien ahí. Ok, dale, Diana. Bueno, yo siguiendo el tema, aquí yo sé que muchos no me conocen, pero yo soy una persona muy exótica, muy extrovertida, muy fuego, adrenalina pura, el final. ¿Qué pasa? Cuando yo entro a la universidad, yo soy así en la universidad y muy pocas personas pensaban que yo era cristiana por el hecho de que tienen como en la mentalidad que el cristiano es la gente calladita, que está siempre llena de unción, en un ladito, siempre buena gente, siempre callado, qué sé yo. Nunca pensaban como que una gente que tuviera tanto fuego, bochinche, coro, podría ser cristiana. Yo tengo una de mis mejores amigas que la conocí en la universidad, en la carrera, que le doy mucha gloria al Señor por ella. Nosotros nos conocimos allá y desde un principio, o sea, como era una relación de amor y odio, pero al final resultó más de amor que otra cosa. Y a ella yo como que nunca, yo a la universidad yo iba a estudiar, yo no iba a estar predicando el evangelio, porque no, yo iba a estudiar. Pero nosotras en la carrera pasaron muchas cosas que eventualmente yo tuve que hablar de Cristo y todo eso. Y yo quería, en verdad, que ella fuera cristiana y le invitaba a la iglesia, pero ella siempre me decía que no la meten en eso porque ella era católica, bla, 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 y el novio también era católico, bla, 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 bla. Hasta que un día, o sea, te estoy hablando de un intervalo de 6 años de amistad, hasta que un día yo la invito a la iglesia y ella va. Ella le gustó la iglesia. Pues ella volvió a la iglesia y volvió. Yo en todo eso, yo nada más me mantenía orando, no le decía nada a ella, porque cuando tú insistes mucho, la gente tiende a cogerte miedo, como mi hermana no me obliga porque, o sea, esto no es obligado, esto si yo quiero. Y yo oraba mucho y después de eso comencé a hablarles sobre el bautismo. Ella me decía, no, que yo no estoy ready para eso. Yo, vieja, que tú nunca vas a estar ready si tú estás esperando que el Señor te diga, hoy. Tú nunca vas a estar ready, tú lo vas a sentir eso. Y no te preocupes, yo no estoy aquí si tú quieres oramos, que no sé qué. No me hable de eso, no me hable de eso. Pues yo comencé a orar yo, porque Dios es más grande que lo que ella quería decir. Yo comencé, Señor, mira esto, pero entre el Señor y yo, no con ella. Porque si yo le decía a ella, entonces ella se va a echar para atrás. Claro. Entonces, oye, no duró ni 6 meses en la iglesia cuando se bautizó. Entonces, esas son cosas que el Señor es quien las hace. Tú siembras la semilla. Y aunque tú tengas que durar 20 años haciendo coro, 20 años haciendo coro, un día, una conversación, un mensaje, una sola palabra va a hacer la diferencia. Señores, gracias Diana por contar el testimonio. Porque señores, si ustedes conocieran a Dayelin es de la persona que, o sea, obviamente no hay cristiano de que mejore, que toda la cosa. Pero Dayelin, mi amiga, es de la persona que yo más admiro en el caminar con Cristo. O sea, ella me ha bendecido de una manera increíble. Ella es de la persona que más piadosa, más preocupada por el corazón del Señor. O sea, increíble pensar que Dayelin alguna vez no fue cristiana. O sea, son esas personas que tú ni te la imaginas no siendo cristiana. Y Diana, o sea, habla del testimonio de Dayelin, yo siempre me emociono porque es increíble, o sea, yo la conozco ahora sí, pero Diana la conoció antes. Y de las cosas que el Señor ha librado a Dayelin es increíble. Y si ustedes la han conocido, ustedes saben cómo ella es. Y ella ahora es líder del grupo de jóvenes, o sea, es una obra que el Señor ha hecho en su vida. Muy, muy grande. Pues nosotros tenemos para ¿qué es lo que dicen aquí? Y oraciones iguales de fuerte que la de ellas. Sí, Jessica hace una oración bien potente, señores. Otro día hablamos de eso. Son oraciones que funcionan ya a otro nivel, directamente. Entonces, nada.
Señores, yo no sé si ustedes tienen algún problema con extenderte un ching más, tal vez hasta la y media, para poder terminar, porque no me gustaría dejarlo para otra vez. ¿Ustedes tienen algún problema con eso? Si se tienen que ir, pues nada, se tienen que ir, está grabado. Pero para terminarlo, porque, yes. Yo creo que las manos se quedaron levantadas, que no son realmente... Yo me he dado cuenta cuando no participa mucho, Amalia, el tiempo va. Sí, pero me gusta, no importa, porque uno habla y entiende y se nutre. Hay un libro muy bueno, nada profundo, pero muy divertido. Porque por primera vez en mucho tiempo estamos aquí mucha gente y estamos participando, entonces Sí, ella se lo está gozando esto. la verdad, no, yo me lo estoy gozando porque el jueves pasado nadie... Entonces, nada, gracias de verdad por estar participando. Y que se llama Love 2. Amén, amigas, esta misma noche. Mándalo por el grupo, Isa. ¿Verdad? Mándalo por el grupo. El de C.S. Lewis, que está leyendo Diana, y David, y Ether. Mándalo todo por el grupo para nutrirnos todos en conjunto. Muy bien. ¿Se recuerdan del libro que estamos leyendo? Muy bien, Efesios 5. Ya yo lo voy a leer todo para poder terminarlo, porque ajá. Efesios, entonces, este es el versículo del 8 al 12. Dice, pasar de la oscuridad a la luz. Porque antes ustedes eran... pero todo comenzó por la pregunta de Sara. Sara, hola, mami. Hoy estoy muy visitada yo. Bye. Okay. Todo empezó por la pregunta de Sara y no sé si Sara siente que su pregunta fue respondida. Pero si sientes que tu pregunta fue respondida, Sara, tú no ves. Más que respondida. Perfecto, yay. Ok. Yo lo mandaría por en español y yo sé que aquí nada más leen en inglés. Ya a esta hora. Ok. Pasar de la oscuridad a la luz. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Bien, este yo creo que es el versículo favorito del capítulo. Dice, Pablo no solo dice que una vez estuvimos en la oscuridad, dice que una vez éramos tinieblas. O sea, él no solamente dice que nosotros andábamos en tinieblas, él dice que nosotros éramos tinieblas, nosotros éramos oscuridad. Y ahora no solo estamos en la luz, sino que somos luz en el Señor. Y eso es tan diferente, porque antes nosotros éramos tinieblas, éramos de la persona que pecaban, ¿verdad? Y ahora nosotros no solo estamos en la luz, y lo vamos a traducir a lo que venimos aprendiendo. Nosotros no solo estamos en el Espíritu, nosotros no solamente estamos en Jesús, sino que ahora somos imitadores de Jesús, sino que nosotros ahora debemos ser esa luz que Jesús quiere que nosotros seamos. Y hermoso como todo se conecta. Increíble. Ok. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Diana, yo creo que se va a dar ahorita. Si no, tú me dices. En contraste con el andar en tinieblas e ira está el fruto del Espíritu, descrito con más detalle en Gálatas 5, 22 al 23. La bondad, lo podemos leer, pero si quieren lo anotan y lo pueden leer. Bien. La bondad, justicia y verdad deben marcarnos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y después dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En lugar de asociarnos con la impiedad, denunciamos las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, no hacemos esto con el simple propósito de hablar de ellas, lo cual es vergonzoso, sino con el propósito de educarnos lo suficiente para evitarlas. Y aquí está la respuesta de ahorita de lo que significaba como que nosotros hacemos, que no debemos participar. Nosotros tenemos que desenmascararla, o sea, tenemos que denunciarla, pero no por denunciarla, no por chisme, no porque, ay, sí, yo quiero hablar de lo que fulanito mal hizo, sino para educarnos lo suficientemente para nosotros no hacerlo, para que nosotros no actuemos de esa manera. Entonces, el enfoque está en lo que nosotros hacemos mal y lo que nosotros deberíamos entonces hacerlo. Bien, eso fue el versículo 8 al 12. Perdón si estoy yendo muy rápido, pero yo no es por el tiempo. Entonces, bien, siguiente. Del 13 al 14, el hecho de la presencia de la luz. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es una analogía muy como que literal, como que de lo que nosotros estamos hablando ahora. Bebe agua, Amalia, te me vas a hacer. Yo estoy bien.
Ok. Bien, yo estoy bien, yo tengo la Joaquín esa por ahí. Entonces, dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección con Jesús. Él nos dio vida juntamente con Cristo, Efesios 2:5. Pablo citó lo que probablemente fue un coro de adoración de la iglesia primitiva para ilustrar esa verdad. Me parece muy interesante poner eso, que Pablo haya citado eso, porque es una forma muy poética de verlo. Todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y en la parte del coro yo creo que es la de despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Recuerda que esta exhortación despiértate es para los cristianos. Un cristiano puede estar dormido y no saberlo. Si está dormido probablemente no lo sepa. Tan pronto como se da cuenta de su sueño es evidencia de que ahora está despierto. Spurgeon dice, esta somnolencia en el cristiano también es sumamente peligrosa, porque mientras duerme puede hacer muchas cosas que le harán parecer como si estuviera bastante despierto. Y todo básicamente lo que dice es que mientras nosotros podemos estar dormidos, como que espiritualmente, nosotros nos seguimos llamando cristianos, nosotros seguimos siendo cristianos, y podemos hacer cosas que no son de cristianos. Entonces, por eso es peligroso y por eso es importante despertar. Yes. Ok. Entonces, 15 al 17. Andar en luz significa andar en sabiduría. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo, voy a leer esta parte que había dos palabras griegas antiguas que se usaban para tiempo. Una tenía la idea simplemente de día tras día y hora tras hora. La otra tenía la idea de una porción de tiempo definida, un momento en el que debería suceder algo. Es la diferencia entre tiempo y el tiempo. La idea aquí es el tiempo, es una temporada definida de oportunidades que los cristianos deben redimir. Esta misma palabra se traduce como oportunidad en Gálatas 6:10. Aquí lo que nos está diciendo es, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, o sea, aprovechando bien la oportunidad que ustedes tienen ahora en la tierra, aprovechando bien esta etapa que ustedes tienen, aprovechando bien esta temporada que ustedes tienen. Pablo no nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento, aunque este es un buen consejo. Nos dice que aprovechemos la oportunidad para la gloria de Jesús. No se trata de aprovechar al máximo el tiempo, sino de aprovechar el tiempo para lo máximo. Eso me gustó mucho también. No se trata de nosotros aprovechar cada momento al máximo y sacarle todo el jugo a todo el tiempo, sino que todo el tiempo que nosotros tengamos, aprovecharlo para lo máximo que es Jesús, aprovecharlo para la gloria de Jesús. Y la parte de por qué los días son malos básicamente obvia, que es otra razón por la que es importante caminar sabiamente. Jesús habló de un tiempo en el que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un versículo. Seguramente estamos en esos tiempos porque los días son malos. O sea, no es algo un secreto, no es algo ni siquiera tan profundo. Nosotros estamos en tiempos que son malos. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que es la verdadera sabiduría. Es el contraste de ser insensatos. O sea, la voluntad del Señor es lo opuesto a la acción de una persona insensata. Bien. Ok, versículo 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Habla de la llenura del Espíritu, es una experiencia válida e importante para todo creyente. Gran parte de la debilidad, la derrota y el letargo de nuestra vida espiritual se pueden atribuir al hecho de que no somos constantemente llenos del Espíritu. Voy a hablar de la llenura del Espíritu en esta parte. La gramática griega antigua para ser llenos también indica otras dos cosas importantes. Primero, el verbo es pasivo, por lo que esta no es una experiencia fabricada. En segundo lugar, es imperativo, por lo que esto no es una experiencia opcional. O sea, el ser llenos del Espíritu, si tú eres cristiano, esto no es algo opcional para ti. O sea, el tú ser lleno del Espíritu es algo que va a pasar si tú eres cristiano. Y la parte de no se embriagues combina el contraste carnal con estar lleno del Espíritu. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, el que tiene como que control, el que no ayuda al discernimiento, el Espíritu Santo, pero si no embriagamos, el que va a tener control es el vino. Y ya la otra parte es la de el vino. Ok. 19 al 20, ya casi nos estamos acercando a los versículos que quería llegar antes de cerrar. Caminar en la luz significa llenarse constantemente del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu está marcada por adoración y gratitud.
Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La conexión con estar lleno del Espíritu y la alabanza es significativa. Aquellos que están llenos del Espíritu alabarán naturalmente, y la alabanza es una forma en que estamos llenos del Espíritu. Nosotros alabamos naturalmente cuando estamos llenos del Espíritu, porque si estamos llenos de lo que es el Señor, nosotros vamos a querer, pues, alabarle a Él. Hablar de las cosas buenas que tiene el Señor, dando gracias, dando siempre gracias por todo. El que está lleno del Espíritu también será lleno de acción de gracias. Un corazón quejumbroso y el Espíritu Santo simplemente no van de la mano. Pablo recomienda el mismo patrón para nuestra acción de gracias que practicó en oración en Efesios 3:14. Dar gracias a Dios y al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una frase dice, cada hora, sí, cada momento ha traído un favor sobre sus alas. Mira hacia abajo y da gracias, porque eres salvo del infierno. Mira a la diestra y da gracias, porque estás enriquecido con dones de gracia. Mira a la mano izquierda y da gracias, porque estás protegido de enfermedades mortales. Mira por encima de ti y da gracias, porque el cielo te espera. Me gusta mucho esa frase. Muy bien. Y básicamente lo que quiero decir es que a todos los lados que tú miras, hay una razón para tu dar gracias. O sea, mira abajo porque tú no vas para el infierno, mira arriba porque el cielo es lo que te espera, mira al lado porque hay gracia y mira al otro lado porque también hay gracia de enfermedad y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, una frase de Spurgeon. Si la quieren anotar, está ahí. Bien. Entonces, llegamos a mi parte favorita del capítulo. No, mentira, pero llegamos a la parte como que del matrimonio. Bien, entonces, la vida llena del Espíritu está marcada por la sumisión mutua. Me encantó, muy bien, leamos. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Y por qué vamos a comenzar leyendo de todo de esta manera? Primero, es muy interesante ver cómo, bueno, claramente yo soy mujer, entonces claramente voy a hablar desde esa perspectiva, pero es muy interesante ver cómo, sí, qué énfasis en mutuo. Claramente nosotros, déjame leer el chat porque siento que estoy como que neglecting, espérate, dame un segundo, ok. Este del avivamiento del Espíritu, él nunca sale de ti, pero sí se apaga, exacto. Se quedó David, Josué, excúsame, bro. No, David está claro, no se apuren. Ok, bien. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque la sumisión es muchas veces algo que solamente se habla con respecto a la mujer. Y vamos a ver que la sumisión es algo del cristiano. Leamos. Es el versículo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Someteos. La palabra someteos aquí significa literalmente estar por debajo del rango. Es una palabra militar. Habla de la forma en que se organiza un ejército entre niveles de rango. Tiene generales, coroneles, mayores capitanes, sargentos y soldados. Hay niveles de rango y estás obligado a respetar a los de rango superior. Sabemos que como persona, un soldado raso puede ser más inteligente, más talentoso y una mejor persona que un general, pero todavía está por debajo del rango del general. No está sometido al general tanto como persona, sino al general como general. La idea de la sumisión no tiene nada que ver con alguien que sea más inteligente, mejor o más talentoso. Tiene que ver con un orden designado por Dios. Cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con el orden y la autoridad, no con el valor o la capacidad. Bien, es un comentario bíblico. Recuérdense que lo estamos sacando de un comentario bíblico que está online, que lo pueden chequear. Ok, someteos unos a otros. Para comprender lo que esto significa, primero podemos examinar lo que no significa. No significa que no haya una idea de rango en el cuerpo de Cristo. Eso no significa ahora que, ok, perfecto, el matrimonio va a ser los dos que nos vamos a someter. Vamos a ver eso más para adelante. Podemos ver cómo alguien podría tomar esa impresión. Dice que deberíamos someternos unos a otros. Así que tú debes de someterte a mí y yo debo de someterme a ti. Nadie tiene ninguna obligación de someterse más que los demás. Sabemos que esto es lo que Pablo no quiere decir, porque eso sería una clara contradicción de otras cosas que escribió. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, del 1 al 5, Pablo claramente les dice a los cristianos de Corinto que se sometan a su autoridad y que hagan algo. Las palabras en el temor de Dios describen cuál debería ser nuestro motivo para someternos. Ok, vamos en el versículo que dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí no está diciendo por qué nosotros nos vamos a someter. No nos vamos a someter porque la otra persona es mejor que yo, porque yo estoy siguiendo esta forma arcaica de pensamientos, por el temor de Cristo. Debemos someternos los unos a los otros, vernos a nosotros mismos, ya no de una manera individualista, sino como una unidad, como una compañía o un batallón.
por respeto a Dios Padre, respeto a Jesucristo. Nosotros ahora somos una compañía, nos sometemos mutuamente por respeto a Dios, no porque sí. Ok, entonces, bien, versículo 22. Las mujeres Isa, habla. Yo iba a decir que también, como que a veces yo siento que en la iglesia se predica la sumisión como algo muy triste, como, o sea, como Sí. te toca someterte, lo siento muchísimo, pero que en verdad la sumisión es algo muy lindo y como que, o sea, es difícil. Yo siento que como mujeres, a nosotras todas tienen como muchos años entrenándonos en la sumisión y naturalmente hay como un rechazo hacia esa idea, pero que como que cuando uno lucha contra ese deseo carnal, al final, como que yo creo que se puede encontrar mucha belleza en la sumisión, especialmente cuando uno entiende que, o sea, cuando uno está viviendo en la sumisión, tanto las mujeres como los hombres, uno está reflejando el carácter de Cristo y Sí. uno está reflejando el Espíritu Santo. Y o sea, como que eso es muy lindo, o sea, al final nosotros estamos reflejando a Cristo en tomar esa decisión y eso es mucho más poderoso de lo que muchas veces se hace, como que se muestra ser. Sí. No, que gracias que tú mencionaste eso, porque eso lo hablamos para adelante, de cómo la sumisión refleja el carácter de Cristo. Y que la sumisión no es triste, la sumisión no debe ser un castigo, la sumisión no debe ser algo como que nosotros lo veamos como que, ay Dios mío, me toca someterme. Vamos a hablar de eso ahora. El andar en luz significa que las esposas se sujeten a sus maridos. Suena interesante. O sea, a mí me suena interesante porque a mí, naturalmente, contra mi naturaleza pecaminosa, a mí me duele escuchar este tipo de cosas y no me duele como que, ay, qué dolor, sino como que me resuena, como que, ¿cómo así? O sea, me llama la atención al oído. Pero cuando yo comencé a estudiar la palabra y verla desde una visión de cómo la ve el Señor, es como dice Isabel, una cosa bella, es algo que realmente tiene belleza. Están hablando demasiado en el chat. Vamos a ver qué hablan. Qué triste que tenga que someterme a mi esposo que me ama como Cristo como la iglesia, qué dolor. Pero no den spoiler, señor, del estudio, porque díganme. Tengo que cogerle caña. Sí, Josué Abreu me lo dijo demasiado. Abreu un profesor de ello, yo creo. Ok, seguimos. Entonces, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como el Señor. Las casadas. Pablo se dirigió primero a las casadas y su responsabilidad en el matrimonio cristiano. Esto no se debe a que ellas sean el problema más grande ni a que necesiten atención especial. La razón es que el apóstol Pablo estaba particularmente preocupado por esta cuestión de la sumisión. O sea, recuerden de nuevo lo del contexto. En ese contexto, en ese tiempo, y obviamente aplica para nuestro tiempo ahora también, pero en ese tiempo existía un problema con la sumisión. Y la sumisión es algo que también vamos a mencionar más adelante, que existía desde antes del pecado, desde antes de la caída. Era algo que el Señor estableció desde el principio. Pero ¿qué pasaba? Había un problema con la sumisión en ese tiempo. Y ese fue el principio que introdujo en Efesios 5:21. Este aspecto, el principio que introdujo en 5:21, ni siquiera se dirigió a las mujeres, se dirigió a todo el mundo, porque el problema era la sumisión. Este aspecto de la sumisión tiene una aplicación particular a las esposas en un matrimonio cristiano. Ok, en muchos de los mejores manuscritos griegos antiguos, Efesios 5:22 ni siquiera tiene la palabra someterse. Simplemente le casadas a sus propios maridos. El tema es la sumisión y Pablo se centró en un ámbito de sumisión particularmente importante, el matrimonio cristiano de la esposa al esposo. Las casadas estén sujetas. Sujetarse significa que reconoces que alguien tiene autoridad legítima sobre ti. Significa que reconoces que hay un orden de autoridad y que eres parte de una unidad, un equipo. Tú como individuo no eres más importante que el trabajo de la unidad o el equipo. Tú tienes un equipo, ¿verdad? Y existe un tipo de una persona que tú te tienes que sujetar en ese equipo. Obviamente, si tú tienes un equipo, tú estás como que en una unidad de personas. Si tú no te sujetas a esa persona, pues tú te caes, digamos, si tú estás agarrado a esa persona o el equipo se desbarata. ¿Entienden? O sea, por eso tenemos que estar sujetadas a nuestro marido. Ok. Sumisión no significa inferioridad, que eso es algo clave de este tema. Sumisión no es sinónimo de inferioridad. Además, la sumisión no significa silencio tampoco. Sumisión significa su misión. Hay una misión para el matrimonio cristiano y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. La esposa dice, me voy a poner bajo esa misión. Esa misión es más importante que mis deseos individuales. No me estoy poniendo por debajo de mi esposo, me estoy poniendo por debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida. Yo me estoy poniendo debajo del Señor y esa es la sumisión que el Señor quiere en el matrimonio.
Como el Señor no define el grado de la sumisión de una esposa ni el límite de la sumisión de una esposa, define el motivo de la sumisión de una esposa. El Señor lo voy a repetir, Él no define el grado de la sumisión de una esposa ni el límite de la sumisión de una esposa, define el motivo de su sumisión. Como al Señor. Muy bien. Yo creo que en esta parte... Ok, razones para la sucesión de una esposa cristiana. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo. Yo no sé si Diana... Sí, Diana. Lo sé. A veces me revuelco. Mentira. Bien. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Bien, pasajes como 1 de Corintios 11, 7 al 10 señalan que Dios creó a Adán primero y le dio responsabilidad sobre Eva. Esto sucedió antes de la caída. Por lo tanto, este pasaje deja en claro, que antes y después de la caída, Dios ordenó que hubiera diferentes roles entre esposo y esposa. La diferencia de roles entre marido y mujer no es el resultado de la caída y no se borra con nuestra vida en Jesús. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que eso no era algo como que, ok, antes era un día tú, un día yo. No, o sea, existe un tipo de orden, existe un tipo de responsabilidad y rol diferente que tiene el esposo, que tiene la esposa, y eso existía desde antes de la caída. Y la parte de siendo el mismo el salvador del cuerpo, podemos resumirlo así. La enseñanza es que la iniciativa y el liderazgo son en última instancia del marido, pero la acción siempre debe estar coordinada. Ese es el significado de esta imagen. Acción coordinada, pero liderazgo en la cabeza. No hay ningún sentido de inferioridad sugerido por esto. La esposa no es inferior a su esposo, ella es diferente. A sus maridos, y entonces la parte dice a sus maridos en todo. Pablo dice que la esposa debe estar sujeta a su marido en todo. ¿En verdad quiso decir en todo? Esto debe entenderse de la misma manera que entendemos la sumisión en otras esferas. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 13 que el cristiano debe someterse al Estado, entendemos que hay excepciones. Entonces, ¿cuáles son las excepciones a todo? Obviamente, cuando Pablo dice deben estar sujetas a su marido en todo, existen excepciones como en todo. ¿Por qué? Porque eso era un principio antes de la caída, pero después de la caída es un principio, obviamente, que se dañó por el pecado. Entonces, cuando hay cosas en el matrimonio que nosotros no nos podemos sujetar, si el esposo está siendo fornicario, si el esposo está siendo abusivo, no es que tú vas a estar sujeta a eso, obviamente. Y eso se habla más para adelante. No lo agregué porque era una lista muy amplia, pero nosotros entendemos a qué cosas nosotros no debemos estar sujetos a un matrimonio. Y yo no sé si lo dice más para adelante, pero algo importante era también. Ok, esta es mi parte favorita, espérense. Entonces, no lo dice acá, pero no lo agregué. Pero también algo importante para notar es que la sumisión de la mujer en el ámbito del matrimonio. Aquí nunca habla de la mujer en el área corporativa, la mujer en el área laboral, la mujer en el área del mundo. La mujer no tiene por qué someterse al hombre en ninguna de esas áreas. Aquí habla del matrimonio. Y cuando nosotros sugerimos, o sea, las mujeres pueden tener cargo y puesto más alto que el hombre y pueden ser cristianas respetables. Las mujeres pueden tener todo ese tipo de cosas y pues y todo ese tipo de cosas. Porque aquí la sumisión no habla de las mujeres en la cultura, habla de las mujeres en el matrimonio. Ok, importante aclaración. Muy bien. Seguimos. 25A. Maridos, amen a sus mujeres. Simple, llano, sencillo. Muy bien. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Las palabras de Pablo a los esposos cristianos salvaguardan sus palabras anteriores a las esposas. Aunque las esposas deben someterse a sus maridos, eso nunca excusa que los maridos actúen como tiranos sobre sus esposas. Bien. Amad a vuestras mujeres. Pablo usó la antigua palabra griega, ágape. Los antiguos griegos tenían 4 palabras diferentes que traducimos como amor. Es importante entender la diferencia entre las palabras y por qué el apóstol Pablo eligió aquí la palabra griega agape. So, vamos a ver la diferencia, las diferentes definiciones de las palabras griegas para amor y luego de la que Pablo eligió para decir que los maridos deberían de amar a sus mujeres. Si alguien me puede leer, eros, storge, filia y agape. ¿Alguien lo puede leer? ¿Cuál día? Yo lo puedo leer. Dale. Eros era una palabra para amor. Describiría cómo podríamos adivinar por la propia palabra amor erótico. Se refiere al amor impulsado por el deseo.
Storge era la segunda palabra para amor. Se refiere al amor familiar, el tipo de amor que existe entre un padre y un hijo o entre los miembros de la familia en general. Es el amor impulsado por la sangre. Filia es la tercera palabra para amor. Habla de un amor, habla de amistad y afecto fraterno. Es el amor por la amistad y la asociación profunda. Podría describirse como el amor más elevado del que es capaz el hombre sin la ayuda de Dios. Es cariño o amor impulsado por intereses y afectos comunes. Ágape es la cuarta palabra para amor. Eros, storge y filia. Cada uno habla sobre el amor que se siente. Estos describen el amor instintivo, el amor que surge espontáneamente del corazón. Pablo asume que eros, deseo, y filio, cariño, están presentes. Los cristianos no deben actuar como si estas cosas no importaran en la relación matrimonial. Sí importan. Pero el verdadero objetivo de Pablo es abordar un tipo de amor superior, el amor ágape. Ágape describe un tipo diferente de amor. Es un amor más de decisión que de corazón espontáneo. Es tanto una cuestión de la mente como del corazón, porque elige amar a los que no lo merecen. Bien, gracias. Entonces, gracias Isa. Entonces, aquí es importante porque nosotros, la palabra en griego, toda esa cosa que a veces suena como pesada. Por eso es increíble, o sea, ver qué significa cada cosa en su idioma original. La palabra que Pablo eligió para decir que los maridos deberían de amar a sus mujeres es ágape, el amor que actúa, el amor no solamente que lo siente. Ágape tiene que ver con la mente, no es simplemente una emoción que surge espontáneamente, como decía Isabela, en nuestros corazones. Es un principio por el que vivimos deliberadamente. Ágape realmente no tiene mucho que ver con los sentimientos, tiene que ver con las decisiones. Estrictamente hablando, ágape no puede definirse como el amor de Dios, porque se dice que los hombres ágape al pecado y el mundo. O sea, los hombres deciden amar al pecado y el mundo. Sin embargo, puede definirse como un amor sacrificado, generoso y absorbente. La palabra tiene poco que ver con la emoción y tiene mucho que ver con la abnegación por el bien del otro. Entonces, nos dice que nosotros como mujeres tenemos que estar sometidas, sumisas a nuestro marido, y los maridos tienen que amarnos con un amor ágape. El estándar y el ejemplo del amor de un esposo cristiano, del 25 al 27, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y aquí me voy a tener un segundito, para dar un pequeño testimonio de que yo estaba hablando un día con mi mamá acerca de este tema. Mi mamá es una persona que tenemos muchas conversaciones y las que van al grupo de pareja que se hace en mi casa a veces, se habla mucho de la sumisión, obviamente, porque la mujer, el grupo de pareja, se habla mucho de ese tema. Y mami dice que no, que yo soy feminista, que si yo qué, bla, bla. Yo no me considero así, pero mami, tú sabes, lo veo de esa forma por el pensamiento. El punto es que un día nosotros estábamos hablando en el carro y estábamos hablando y conversando. Y mami me decía, y yo le decía a mami, cómo hay matrimonio o hay formas que se predican en la iglesia que realmente yo no la veo bien, como que no la veo correcta. Y mami dice, sí, porque la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que someterse, si eso es lo que quiere el esposo, pues entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿dónde entraría la sumisión en ese feminismo tuyo? Que me decía mami. Y yo le decía a mami, no, que no es feminismo, es que dice la Biblia que las mujeres tienen que ser sometidas a su marido, tienen que ser sumisas a su marido, pero que el marido tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. O sea, el marido tiene que entregarse por su mujer, tiene que entregarse por su esposa. ¿Tú crees que los hombres están siendo como que held por ese estándar? ¿Tú crees que a los hombres en la iglesia se les predica acerca de cómo ellos tienen que literalmente entregar su vida en ese estándar? Y no es una cosa de que, la mujer lo tiene más difícil que los hombres, ni siquiera eso. Es literalmente viendo y estudiando la palabra y lo hermosa que es la palabra. Qué hermoso es saber que mi esposo me debe amar como Cristo me ama a mí, que yo puedo ver el amor de Cristo a través de mi esposo y que yo debo someterme como yo me someto a Cristo. Y eso me debe a mí, da una paz grandísima. Y hay mujeres que no tienen esa paz en la iglesia. Hay mujeres que solamente se someten y solamente se someten. Y el hombre no se está entregando a ella. Y puede ser que hay hombres que se estén entregando por ella. Y puede ser que hay hombres que se estén entregando por su esposa. Y hay esposas que pueden ser loquísimas. Hay esposas que pueden ser loquísimas, que se quieran ir de la casa y que quieran nada más tener la palabra final.
Pero que todas esas cosas, todo ese extremo pasan cuando uno no vive de acuerdo al diseño perfecto y hermoso que tiene el Señor diseñado, o sea, valga la redundancia, diseñado para nosotros. Y vamos a expandir un chisme más en esa parte. Algo dijeron por el chat, si él te ama como la iglesia tomaron una cuenta de decisión de su esposa. Exactamente, gracias Sara, exactamente. Diana y después Josué y después Lillera. Yo no la levanté, fue que no la dejé de levantar. Y bye. Ah, ok. Dale, Josué. ¿Tú quieres que diga el comentario que te fue enviado? Dale. No, amiga, no. Dale, Josué, y después Lillera. Bien, algunas consideraciones acerca de esto. Primero, decir que ninguna de las acciones que se le exige al hombre y a la mujer depende de que el otro cumpla con la suya. Me explico. El hombre debe amar a su esposa aunque ella no se someta, y la mujer debe someterse a su esposo aunque él no la ame como Cristo la ama, o como Cristo ama a la iglesia. Y esto es muy interesante de notar porque es cierto que ambas cosas deben darse para que dentro del diseño de Dios las cosas pues fluyan de la mejor manera, pero en caso de que una de las dos no se dé de parte del hombre o de la mujer, no quita la responsabilidad que tiene el otro cónyuge, de actuar conforme a lo dicho en las escrituras. Y otra cosa, Espérate, antes de que tú pases al otro punto, quiero Sí. recalcar algo. Yo no estoy diciendo que si el hombre no se está entregando como Cristo a la iglesia, que tú sos una loca y que te vayas de tu casa. Yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que hay un desbalance, entonces. Que si, Sí, que si, eso es ajá, real. que si Yo tú estoy de estás acuerdo contigo y se predica mucho más la sumisión que el amor de los esposos a las esposas. Pero, y la segunda cosa que quería decir era de lo que dice Sara. Si él te ama como ama la iglesia, tomará en cuenta la decisión de su esposa. Estoy de acuerdo, sin embargo, tomar en cuenta, hay que nótese que tomar en cuenta no quiere decir necesariamente actuar conforme a lo que quiera. Y no lo digo para sonar dictatorial ni nada por el estilo, sino, o sea, como son las cosas en realidad. Si hablamos, por ejemplo, de cómo Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? Hay cosas que a nosotros no nos parecen lo mejor. Ok, es diferente porque sabemos que Dios realmente siempre tiene la mejor sabiduría, pero extrapolémoslos a otra cosa, en los trabajos, hablemos de las autoridades en los países. No siempre las autoridades toman las mejores decisiones, no siempre nuestros jefes nos dicen, nos dictan lo mejor, y tal vez nosotros tengamos mejores ideas, pero ahí va la sumisión. O sea, tenemos que someternos aunque no creamos que ellos tengan la razón. Y creo que lo mismo aplica en el tema del matrimonio, de que tomar en cuenta, es cierto, y yo estoy 100% de acuerdo, el hombre debe tomar en cuenta lo que dice su esposa, pero al mismo tiempo la esposa debe entender que si en un determinado caso el esposo no actúa conforme a lo que la esposa desea, él no está haciendo mal por eso, porque considerar no es lo mismo que actuar en conformidad a lo que se dice. Claro, no, y estoy de acuerdo en el mismo sentido que eso pasa con cualquier cosa, como tú lo dijiste. Es algo natural que va a pasar. Y cuando hablamos de desbalance, estamos hablando de que cuando uno de los dos no cumple lo que está diciendo la palabra que debería de hacer, es literalmente actuar como dice la palabra, no actuar en nuestro entendimiento limitado como deberíamos hacer la cosa. Yo cuando hablo de desbalance, hablo del desbalance que se nota cuando no existe en esta cosa. Pero dale, Luis Gerald y después Isabel. Hola, creo que nunca había hablado aquí. Bueno, Luis Gerald es de mi iglesia también, por eso no se había unido. Entonces, yes, dale. Me parece muy interesante cómo tú lo abarcas el tema, porque ciertamente cuando se lee mucho ese versículo se toma muy en cuenta la parte de la mujer, o sea, como que a la mujer que se someta, pero como que no siempre se toma en cuenta la parte del hombre, como que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué conlleva eso? Uno de los mejores ejemplos es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. O sea, dándoles a ellos a entender
que él no vino a regirlo con mano dura y a obligarlo a ellos a hacer la cosa, sino que Jesucristo servía a la iglesia. Entonces, asimismo, tiene que ser como ese como complemento de que la mujer que se someta a su marido, o sea, que lo obedece, que lo tome en cuenta, que lo respete, y el marido que tiene que tratar con ese amor a su esposa y servirla también. Ujú. Gracias, Ay, Gerald, pero, por esa. Mi sangre, mi sangre. Tiene Gerald son hermano. Entonces, por ese aporte. Porque realmente, yo no lo había visto de esta forma, pero una forma en como nosotros lo podemos ver es la relación de Dios y Jesús y sus discípulos. O sea, ellos eran la iglesia, eran la primera como que personas que él mostró para fundar su iglesia, pero el ejemplo máximo es el que él se entregó una cruz por nosotros. Y es un ejemplo de talla, así como Gerald mencionó, en que él sirvió a la iglesia, él le lavó los pies a los discípulos. Dale, Isabel. Yo iba a decir una cosa, pero también un como comentario de lo que dijo Josué, que Josué, tú dijiste que si el hombre no hace lo que la esposa desea, o sea, si el hombre va en contra de lo que la esposa desea en esa toma de decisiones, pues entonces eso no significa que el hombre es malo. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero yo creo que cuando se evalúa esa decisión que el hombre tomó, hay que considerar de dónde salió esa decisión. O sea, ¿fue una decisión que salió del egoísmo personal de ese hombre o fue una decisión que salió de amor y buscar el bienestar para su esposo y para su familia? Porque si ese liderazgo y esa sumisión se ve, o sea, no estoy diciendo que dependan la una de la otra, estoy juzgando la opción de un contexto moral que cometió el esposo. Si ese liderazgo que él tiene se le entregó para que él lo usara en amor y el amor es buscar el bien de su esposa sobre su propio bien, y él toma una decisión por motivos egoístas, entonces, o sea, si él toma una decisión porque eso es lo que a él le agrada más, no porque eso es lo que él piensa que va a ser mejor para su esposa, pues entonces yo sí pienso que está mal. Pero sí, entonces eso era simplemente un comentario de lo que dijo Josué. Pero también yo lo que iba a decir que yo creo que parte del desbalance que hay en el tema de la sumisión viene de que lo que es una esposa sumisa está muy afectado por contextos culturales. O sea, yo pienso que hay muchas cosas que la Biblia no dice que deben de verse en un matrimonio y en una mujer y en una esposa, que culturalmente los cristianos nos hemos como inventado más o menos, que una esposa sumisa no trabaja, que una esposa sumisa hace esto, o sea, como que hay muchas cosas que tú después dices, ¿y dónde que la Biblia dice eso? Y no aparece, pero son cosas que uno como que se ha acostumbrado a creer que son ciertas. Y también que de muchas formas ese contexto de liderazgo y sumisión se ha visto como algo como muy paternal, yo creo. O sea, en muchos casos yo he visto como matrimonios que son gente sabia, que tienen muchos años en la fe, y yo veo que el esposo le habla a la esposa de una manera como si él fuese su papá. Y públicamente le llama la atención, como que yo soy tu papá, como que fulano, ¿y cómo te hiciste? Como que echándole un bocho como un papá. Y eso es algo que como que es muy común y se ha normalizado mucho en la iglesia, yo creo. Y yo creo que, por lo menos yo, mi entendimiento de cómo se ve ese liderazgo masculino, yo no creo que sea como que tu esposo es tu papá, yo creo que más como que tú tengas un equipo y tu esposo es el líder de ese equipo. Pero eso no significa que él sea como este jefe, este tirano que está por encima de ti, que te va a poner de castigo en tu casa y te va a cerrar la puerta. Es simplemente que ustedes están trabajando juntos, pero en los equipos siempre hay alguien que está liderando, y en este caso es tu esposo. Claro, y eso del equipo, muy importante notarlo, porque nosotros todos sabemos cómo funciona un equipo. Un equipo tiene un líder. Digamos que ese equipo entonces es el esposo. El equipo tiene un líder, el equipo toma decisiones que a veces la gente del equipo no le agrada. Pero siempre el líder, si es un buen líder, ¿verdad? Toma decisiones para el bien del equipo. Y eso yo creo que es el punto que Isabela quería recalcar. Que siempre un líder toma las decisiones que sean mejor para el equipo, no solamente para el líder, no solamente para el futuro de lo que piensa el líder, para el equipo, porque él es el líder del equipo y él se preocupa por el equipo. Un buen líder hace eso, ¿no entiendes? Entonces, exacto, y un buen líder, eso también pasa, un buen líder sabe delegar y cada miembro del equipo es importante, porque un líder sin equipo no es nada. Claramente, y eso es lo que habla aquí en la Biblia, que el hombre es la cabeza, pero la mujer, entonces, si el hombre es la cabeza, ¿qué es la mujer? La mujer es el cuerpo. Una cabeza funciona sin un cuerpo, ¿no? O sea, es lógico, es algo que la Biblia lo dice claro. Y aquí vamos a leer todo de una vez, dice, así como Cristo amó a la iglesia, podríamos decir que Pablo enseñó dos cosas a la vez aquí.
Enseñó sobre la naturaleza de la relación entre marido y mujer y enseñó sobre la relación entre Cristo y su iglesia. Cada uno ilustra principios importantes sobre el otro. Vamos a ver. Demuestra que Cristo ama a su iglesia con un amor especial. Jesús ama al mundo y murió por el mundo. Pero así como un esposo puede tener un amor general por todos, también debe tener un amor especial por su esposa. Frase de Spurgeon dice: les pido que noten lo que no siempre es el caso con respecto al esposo y la esposa, que el Señor Jesús ama a su iglesia desinteresadamente, es decir, nunca la amó por lo que tiene, sino por lo que es. Es más, debo ir más allá y decir que la amaba, no tanto por lo que es, sino por lo que la convierte en objeto de su amor. Él ama no por lo que viene de ella o con ella, sino por lo que puede otorgarle. El suyo es el amor más fuerte que jamás haya existido. O sea, Jesús no amó porque él no, porque él no iba a salvar. Era como un amor que nosotros no lo imaginábamos. Y es el amor que se le pone como estándar al hombre. Y se entregó a sí misma por ella. La acción de Jesús hacia la iglesia es un patrón. Eso nos ayuda a definir de qué se trata el amor ágape, es amor abnegado. ¿Cómo debe amar a un esposo a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué implicó eso? Quizás la mejor declaración con respecto a este asunto es en Filipenses 12, del 5 al 8, donde muestra que el enfoque de Jesús estaba en la iglesia. Fue por la iglesia que hizo lo que hizo, no por sí mismo. Entonces vamos a ver una comparación ahora del liderazgo mundano y el liderazgo piadoso. El liderazgo mundano dice: yo soy tu cabeza, así que tomas tus órdenes de mí y debes hacer lo que yo quiera. El liderazgo piadoso dice: yo soy tu cabeza, así que debo cuidar de ti y servirte. Y yo le agregaría, porque tú eres mi cuerpo. La sujeción mundana dice: debes someterte a mí, así que estas son las cosas que quiero que hagas por mí. La sujeción piadosa dice: debes someterte a mí, para que yo sea responsable ante Dios por ti. Debo cuidar de ti y servirte. Y esa parte de, porque yo soy responsable ante Dios por ti, también es súper importante. Tú debes someterte a mí, porque yo voy a como que a rendirle cuenta al Señor de lo que estamos haciendo aquí. 16 en el chat. Hoy están muy conversadores. Ay, ese es el objeto del amor, me recuerda una frase de Lewis. De verdad, amo a ese señor, soy su fan número 1. Van a hacer un club de fans hacia Lewis. Yo sé que sí. Exacto, Luis tiene un fan club aquí. Soy su fan, somos su fan. Un líder toma la decisión final, pero se ayuda de su equipo para diferentes perspectivas. Ustedes no bajan al bajo mundo, ¿qué? Vamos a juntarnos presencial, me encanta todo. Sí, lo de la capital se dignan a venir, como dice Diana, del bajo mundo. Pero bueno. Isabela es una odiadora del campo. La vamos a exponer ahorita. En verdad, Dios ha cambiado mi corazón. Yo no qué bueno, me alegro. Realmente me alegro que la haya trabajado eso en ti. Muy bien. Bien, 25 al 27 dice, así como Cristo... ok, la segunda parte. Cuando Pablo escribió el lavamiento del agua por la palabra, ok, aquí, a fin de presentarlo a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Usó la palabra griega antigua rema. Es cierto que rema no es exactamente lo mismo que logos, pero lleva consigo el sentido definido de la palabra hablada. Puede tener el sentido de esa verdad proclamada, la palabra predicada o el evangelio. Hay algo purificador en estar bajo la enseñanza de la palabra. Aquí habla de, ¿por qué estamos haciendo lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto significa que Jesús mismo comparte sus perspectivas, su futuro con su esposa. ¿Qué fue lo que dijo Esther? Creo que fue muy parecido a lo que dijo Esther. Un esposo como una esposa participará en el futuro del esposo. También compartiremos el glorioso futuro de nuestro Señor. O sea, Jesús no solamente en nuestro Padre, en nuestra cabeza, que sé yo qué, sino que Él va a compartir Él va a compartir el cielo con nosotros, Él va a compartir su espacio con nosotros. Qué hermoso es eso. Y eso se refleja en el matrimonio. Y algo quería decir, ya para terminar, ya se está terminando, no se apure. Sé que tarde, pero algo quería decir, es que cuando nosotros estamos en un matrimonio, en una relación, lo que sea, antes del matrimonio o después del matrimonio, cuando estamos en una relación con una persona y estamos con miras hacia el matrimonio, algo que yo escuché hoy fue un video, que por qué nosotros hacemos la cosa que nosotros hacemos y, por ejemplo, esperamos el matrimonio, o porque nosotros tratamos de honrar al Señor con nuestra vida o lo que sea, es por el hecho de que no solamente eso no hace daño a nosotros, sino también que el matrimonio es una representación de Cristo y la iglesia y del evangelio. O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí, el hecho de que Cristo se entregó por la iglesia, el evangelio, es literalmente el evangelio. Entonces, cuando nosotros fallamos y nosotros como pareja caemos, nosotros no solamente estamos fallando en nosotros y fallando a Dios individualmente, nosotros estamos manchando el evangelio y manchando el diseño perfecto que el Señor ya hizo. Entonces, eso me pareció muy interesante también destacar.
Entonces, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ya es lo mismo, o sea, eso es explicado como que self-explanatory, como que ustedes lo entienden. Un hombre debe amar a su esposa como su cuerpo, como parte de sí mismo, así como Eva fue parte de Adán, sacada de su costado, así la esposa es para el hombre porque ella es parte de él, y el hombre debe cuidarla como su cuerpo. La realidad de esta unión debe dominar el pensamiento y las acciones del marido en el matrimonio. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dicho simplemente, cuando amas a tu esposa, te beneficias de ti mismo. Quizás sea mejor ponerlo en negativo. Cuando descuidas a tu esposa, descuidas de ti mismo. Y eso terminará lastimándote. Como también Cristo a la iglesia. El mismo principio que hemos estado hablando. Y algo que dijo una persona también en un video, ya te lo último. Algo que dijo una persona en un video también. Es muy interesante. Perdónenme que sea un poco intenso en el tema, pero es muy interesante. Como lo de la mujer. ¿Cuánto duramos en el tema de la sumisión de la mujer? Fueron como 2 o 3 versículos. Y el hombre, el resto del final del capítulo. Y yo no había leído estos versículos hasta que yo me puse a estudiar Efesios. O sea, hasta que yo me puse a leer Efesios yo por mi cuenta. No es algo que se lo predique, no es algo que se le habla. Y esto no es un discurso como para, yay, igualdad en la iglesia, no. Es simplemente una realidad, es simplemente que estas cosas se deben aprender. Y del 30 al 33, entonces ya como un resumen general, la unión mística entre Jesús y la iglesia y su relación con el matrimonio. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Interesante también que diga eso, porque ahora somos una unión con el esposo, no somos una jerarquía, no es algo así, es una unión, una sola carne. Y Pablo citó este pasaje esencial de Génesis 2:24, relevante para el matrimonio. Muestra que así mismo como el primer hombre y la primera mujer fueron uno, ella tomada de él y luego le fue devuelta, así podría decirse de cada hombre casado hoy, que está unido a su mujer. Dios hizo la unión, los maridos pueden resentirlo, pueden resistirlo, pueden ignorarlo, pero eso no cambia el hecho. Muestra un principio fundamental para promover la unidad en el matrimonio. Debe haber un abandono de las asociaciones anteriores y una adhesión, unirse como uno. Y luego dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Cuando dice grande es este misterio, sería fácil pensar que el pasaje de Génesis 2:24, también citado por Jesús en Mateo 19:5, solo habla del matrimonio. Pablo quiere que sepamos que también habla de la relación de Cristo y de la iglesia. Por eso se refiere como misterio. Yo no sé si ustedes también se acuerdan que en otro versículo hablaba del Evangelio como el gran misterio que ahora es revelado. Lo hemos hablado varias veces. Como también Cristo amó la iglesia, el principio de unidad también es dominante en relación entre Jesús y su pueblo. Una unidad que existe. Y eso se ve reflejado en Cristo y la iglesia. Y ya, se acabó, yo creo. ¿Sí? No hay más nada. Perfecto. Acabamos súper tarde hoy, pero de verdad que me alegro mucho. Voy a stop share para hablar tranquila. Bien, de verdad que me alegra mucho el día de hoy, de verdad que estoy súper complacida con cómo salió el día de hoy. La gloria del Señor porque hemos podido discutir temas súper importantes, porque hemos podido aprender más de su palabra, más de cómo él piensa. Y que esto, yo no quiero que la mujer tampoco se vaya aquí como espíritu rebelde, de que, ok, güey, el hombre somos entonces. Digo, el hombre ama a su esposa, que sé yo qué. Yo quiero que nosotros entendamos que la sumisión es algo de nuestro carácter como cristianos. La sumisión es algo de los cristianos. O sea, algo que nosotros como cristianos tenemos que someternos a Jesús. Aquí nadie está casado todavía. Entonces lo que nos toca ahora es someternos a Cristo. O sea, como nadie está casado todavía ahora, como nadie está casado. Claro que sí. No. Hay gente casada. Ah, sí, Ada está aquí, ¿verdad? Oye. Ada y Andy. ¿Verdad? Ah, es que ellos entraron tarde. No me fijé que ellos estaban aquí. ¿Alguien más está casado secretamente? No, muy bien. Andy y Ada no están casados secretamente. Están esperando a su hijo. Y nada, qué lindos. Muy bien. Entonces, Andy y Ada, bueno, ellos le va a aplicar mucho el día de hoy. Pero todo el resto que no esté casado, nosotros nos toca la sumisión en todo nuestro carácter como cristiano, en toda nuestra vida, casado con Cristo. Amén, Diana, muy bien. En toda nuestra vida como cristiano, la sumisión es algo no solamente para la mujer en el matrimonio, sino para nosotros en relación con Cristo. Y sí, y gracias por entrar, vamos a orar. No se me olvida ya orar. Y si alguien tiene alguna petición, como siempre, póngala en el chat.
Diana oró para el perdón de pecados al principio. Siempre oramos por Semillita, o sea, el hijo que están esperando a Andiada. Y si alguien quiere orar por algo más, lo puede poner en el chat. Si no, y si alguien quiere orar, también puede hacerlo, que eso está abierto. Oren por mi salud, please. Estaba en un operativo expuesto al COVID. Uy, a ver, vamos a orar por eso. También vamos a orar por Carla, Nora Emma Carla, que ella dijo que también estaba pasando, yo creo, por eso. O por un momento difícil, que ella estaba leyendo Job, estaba pasando por un momento difícil. Ah, por tía Sonia. Tía Sonia es la tía de Ada, de mi amiga, que ella pasó una operación, creo que fue, o necesita sangre, y entonces hay que orar por eso también. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Bien. Pues nada, vamos a orar. Vamos a orar. Mar pide que oren por el buena situación que pasó con su carro. Oh, no, ok. Muy bien, vamos a orar entonces. Okay. Señor, gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres grande. Tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, podemos tener estos estudios y este tiempo, Señor, contigo y poder glorificarte en gran manera. Te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, tú obres, Señor, en nuestro andar como cristianos, Señor, y que en cada día de nuestras vidas nosotros podamos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Que no se trate de nosotros, no se trate, Señor, de nuestros deseos y querer personal, Señor, sino se trate, Padre, de entregar nuestras vidas a ti, Señor, y poder darte la gloria con lo que nosotros hagamos, Señor. Te pedimos, Señor, que si necesitamos ser sumisos, Señor, lo seamos a ti, Señor. Si necesitamos ser sumisos a nuestro esposo, Señor, ayúdanos a tener un corazón que te dé honra y te dé gloria a ti. Que si los esposos tienen que amar, Señor, a sus esposas, que la amen, Señor, como tú quieres que ellos la amen, Señor. Y que si hay algo, Señor, que nosotros tenemos que entregarte a ti, Padre, y poder entregártelo como una ofrenda hacia ti, Señor, que nosotros lo podamos hacer. Te oramos, Señor, también el día de hoy por las peticiones individuales de cada quien. Te pedimos, Señor, por Andiada, Señor, que están esperando de su hijo, Señor, o su hija, que tú puedas bendecirles, que tú puedas cuidarles, que tú puedas, Señor, bendecirle y cuidar también a la criatura, Señor, que pueda crecer bien y pueda nacer también con bien, Señor, que tú puedas velar por sus vidas, Señor, para que pueda pasar de la mejor manera posible, que tú lo tengas en tus manos, Señor. También te pido, Padre, por la situación de Mark con su carro, que tú le puedas ayudar, tú conoces, Señor, por lo que ha pasado y lo difícil que puede ser para él, que tú puedas también trabajar en eso. También te pido por Esther, Señor, te oro por su salud, te oro, Padre, porque ella estaba expuesta en un operativo, Señor, al COVID, Señor, que ella pueda ser sanada de cualquier enfermedad si la tiene, sino que ella pueda ser protegida. Te pido también por Sonia, la tía de Ada y Marín, Señor, que tú puedas protegerla, Señor, que tú puedas seguir cuidándola, que tú puedas seguir ayudándole, Padre, que mañana le van a hacer una operación, si no me equivoco, Señor, y si no, tú conoces su situación, ella necesita sangre, Señor, que tú seas el que la suministre, el que se la otorgue, Señor, y que podamos ver tu mano obrar a través de esa situación. También te oramos por Carla, que no está aquí en el grupo ahora, pero que también ella pedía oración por su vida, Señor, porque está pasando por momentos difíciles, que tú puedas darle sustento y descanso en ti, Señor. Te pedimos por todo esto, te pedimos, Señor, porque tú nos conoces nuestros corazones y venimos con corazones arrepentidos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, sabiendo que tú eres una persona que nos ayuda a poder caminar en santificación. Ayúdanos, Señor, en todas estas peticiones que te hemos pedido el día de hoy, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, que te pide, Señor, le das. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bye. Ah, pueden abrir la cámara, que hoy somos como muchos, entonces se vería linda una foto. Ábranla, please. Si pueden, si no, está bien. Yay. Foto. Abran la cámara. Sí, Jessica es una nena. Oh my god, le vi la cara a Esther. Yo nunca le había visto la cara a Esther. Dime ayer, ok, hola, muy bien. Sigan abriendo sus cámaras. Guiada, next. No importa, está bien. ¿Alguien más? Me avisan si están todas. Gris, ¿por qué la apagaste? ¿Por qué tú no la vas a prender, Rafael? Ponte aquí conmigo. Ok, nada, la voy a tirar así. Me doy cringe hoy. No te apures, el cringe no importa. Amalia te mandó un doc que te mandó. Sí, yo se lo mandé. Yo lo mandé por el grupo. Ay, qué lindo, hola, Loki. Ok, bien. Ok, Ruel, yo voy a poner. Avisa, Ruel. Ok. Dale, Ruel.
Estoy esperando por ti. Ok, perfecto. Se te ve muy feliz y llena de vida. Muy bien. La foto, la cuenta de 3. 1, 2. Espérate, mi internet se frizó, yo creo que. 1, 2 y 3. Muy bien, perfecto. Yo creo que ya se tiró ahí. Gracias por entrar. Bye. Te quiero mucho. Gracias, María. Bye. Adiós. Bye. Bye.